varios tomos que se han escrito del Código Eléctrico Nacional. Algunos de ellos han salido de circulación por razones estrictamente de seguridad. Acuérdense, en la época negra del país había muchos apagones. ¿Cuál era la razón? Antes el Código Eléctrico Nacional sacaba la comunicación de todo lo que se tenía que hacer para hacer un sistema de generación, transmisión y distribución de energía. Dentro de ello estaba la normalización de la famosa estructura de las famosas torres, que son la parte fundamental de la línea de transmisión. Nuestra mejor central hidroeléctrica que teníamos en el país en el siglo pasado era el Mantaro, que hasta ahora sigue siendo la mejor. Y desde ahí se abastecía al 90% del país. En la noche oscura del Perú, los amigos que querían ser famosos se buscaron el tomo de 3 líneas de transmisión. Como ahí se describían las normas, cómo se tenían que hacer la estructura, cada los puntos vitales hacían pum y nos dejaban sin energía. A raíz de eso, hay algunos tomos que ya no son de circulación pública, estrictamente son para empresas. Dentro de ellas está lo que es línea de transmisión. Se te enseña cómo se debe construir y diseñar, pero se mantiene en reserva lo que se aplica en las empresas para su construcción y sobre todo las partes vitales. Lo mismo ocurre con generación. No van a tener acceso en el Código Eléctrico Nacional a toma de generación, a lo que es línea de transmisión, solamente a lo que es utilización. Es donde llega la energía y cómo ustedes la van a utilizar. En el Código Eléctrico se establecen las normas que ustedes deben aplicar en el desarrollo de sus proyectos y en la utilización de la energía eléctrica. Entonces, nuestra herramienta fundamental va a ser el Código Eléctrico Nacional. Es un libro muy grande. Ya los jóvenes que han trabajado conmigo en el laboratorio les he indicado, ¿no? Yo pensaba desarrollar como para que ustedes pensaran en libros de peso, de exportación, concentración, filosofía. Pero el tiempo que me dan 2 horas no me permite cubrir nada de esto. Entonces solamente le voy a dar los tips fundamentales. Ustedes deben conocer. ¿Ok? Bien. ¿Qué nos dice nuestro famoso Código Eléctrico Nacional? Está dividido en capítulos. Y en ellos se indica desde el inicio cómo tienes que preparar tus documentos para la elaboración del proyecto eléctrico, quiénes son las personas encargadas que pueden hacerlo, periódicamente cómo se debe chequear, quiénes son los encargados de chequear. Y ustedes tienen que cumplir esas funciones. ¿Ok? Bien, entonces, la numeración de las reglas del código no es consecutiva. Hay algunos puentes, porque la ciencia constantemente está evolucionando. Para mencionarlos, antes, en las versiones antiguas del código, no se establecía la existencia de la protección diferencial, que ahora es obligatoria. No se establecían los sistemas de puesta a tierra, que ahora es obligatorio. Entonces, ustedes van a trabajar con la versión 2006, que es la que está en vigencia. Cuando se hacen las inspecciones y las verificaciones, se tiene que enterar del profesional cuándo se hizo el proyecto. Tú construyes tu casa en el año 80, pero te indican que en el año 2000 tienes que hacer una verificación de las instalaciones eléctricas. El inspector de seguridad. Ese inspector tiene que primero pensarse cuándo fue construido. El 80. ¿Qué código estuvo de vigencia en esa época?
no encontró diferenciales, pone la observación del informe, no, está mal hecho, pues. Porque cuando tú diseñaste tu casa, cuando tú elaboraste el proyecto, no existía esa regla. Esa es la gran dificultad que ustedes van a tener. Primero tienen que revisar en qué momento fue elaborado el proyecto, cuándo fue implementado y cuándo fue recepcionado. En el proceso de desarrollo de proyectos eléctricos, primero tú planteas tu proyecto, presentas un expediente a la entidad correspondiente, se hace la revisión del proyecto, o sea, tú no lo construyes así nomás, no lo desarrollas así nomás, alguien tiene que aprobarte. Para el caso de las instalaciones eléctricas domésticas, son los consejos. Vas a tener un lote en algún lugar, hay un consejo que tiene vigencia ahí, que tiene capacidad de supervisión y tiene que presentar tu proyecto para que él te lo apruebe. En el consejo se nombra una comisión, un área, y el colegio de ingenieros envía especialistas. Todo proyecto es revisado por 5 especialistas. Primero, el ingeniero civil, el ingeniero sanitario, el ingeniero eléctrico, el arquitecto para diseño y el de seguridad. Si alguno de ellos hace observación, tú tienes que revisar nuevamente tu proyecto, o el profesional que tú has contratado para el desarrollo del proyecto tiene que ver qué fue observado, tiene que levantar la observación y nuevamente presentar el proyecto. No se puede construir si es que no tiene la aprobación del consejo o de la entidad reguladora. Lo demás es fácil. Entonces, acostumbrémonos a trabajar con el Código Eléctrico Nacional. Y si van a encontrar una diferencia en la enumeración de reglas, es porque se está dejando espacios ahí para que cuando la tecnología vea cosas mejores, se vaya implementando. Como el caso de los diferenciales, antes se utilizaba la famosa llave cuchilla, tipo seccionador, y solamente se le ponía un plomo, y tú calculabas la capacidad de plomo. Ahora ya tienes la termomagnética, pero eso se aplica para los últimos códigos. Si en la estructura, en la vivienda, tú encuentras una llave cuchilla, ten cuidado, no la observes así nomás. Primero entérate cuándo fue construido. Y luego verifica, ahora sí, si ese dispositivo de protección llamado cuchilla eléctrica tiene la capacidad de corriente y los elementos de protección adecuados a la potencia que tú estás consumiendo. Eso sí se tiene que verificar. ¿Ok? Otra de las cosas. Tenemos la versión equivocada, ponemos los cables, lo dejamos ahí y nos olvidamos hasta que desaparezca la casa, o hasta que alguien se haga cargo de ello. También existe una regla que te indica y te recomienda que cada 20 años renueves todo lo que está puesto. Si alguno de ustedes ha tenido la curiosidad de destacar una línea en la casa de ustedes, y si esta casita tiene ya muchos años, van a encontrar que los conductores que están metidos dentro están llorando de color verde. ¿Por qué razón? Es el deterioro, pues, así como tú envejeces, también por sobrecalentamiento, sobrecarga o mala utilización, el material aislante que está puesto ahí se ha ido degradando. Y eso lo manifiesta con esas lágrimas de color verde, se está sulfatando. Está pidiendo ya renovación. No esperes a que haya un incendio en tu casa para hacer recién la renovación. El Código Eléctrico Nacional te recomienda que haga la verificación para que tú tomes las acciones correctivas. ¿Y ese cambio cada cuántos años en la edificación se le hace? El promedio de vida de los conductores eléctricos
planta, he tenido la desagradable oportunidad como inspector de seguridad de indicar, ojo, tampoco ustedes nunca metan la mano directamente a la instalación. Tú vas como profesional para supervisar una acción. Entonces lo que tienen que indicar al dueño o al administrador de la propiedad, porque a veces es una clínica, es un hospital, en fin, cualquier cosa de esas, le indicas su personal, a ver, que venga, que destape tal cosa, tú verificas, a ver, chequea, mide. Eso sí, todo lo que has aprendido en la universidad tienes que aplicarlo. Y si ves que alguna lectura no corresponde, entonces ahí pones tu examen. Se verificó que el pozo a tierra tiene una resistividad infinita. Y si es un domicilio, te indica que debe ser de 25 ohms. Hiciste el pocito, le enteraste la varilla, pusiste el cobre y nunca le hiciste mantenimiento. Se secó eso y tiene una alta resistencia eléctrica. Igual en los diferenciales. A veces molesta mucho el diferencial y lo puenteas, pues, y pones solamente para que aparente ahí que está instalado. Hay muchas cosas que nos van a sorprender. En alguna oportunidad me tocó hacer una inspección a una hermosa clínica, primer nivel. Todos sus equipos deberían estar conectados a pozo a tierra por seguridad de los pacientes. Cuando me llevaron a la inspección, me presenté como el inspector al administrador, le invité, tengo este documento que tengo que verificar las instalaciones eléctricas de su clínica para darle el ok de funcionamiento. Así que empecemos indicándome personal que va a estar a cargo de la parte operativa técnica para poder hacer la inspección. Entonces empezamos a hacer el chequeo, iluminación, nivel de iluminación correcto, vas con tu luxómetro, verificas que tiene el nivel de iluminación que corresponde a la actividad que se está haciendo. ¿Qué norma es el Código Eléctrico Nacional? ¿Es una sala de descanso, es una sala de operaciones o es un pasillo? Cada uno tiene su nivel de iluminación. Tú vas con tu luxómetro y verificas todo eso. Ok, y en la parte eléctrica de las instalaciones, todos los equipos, sobre todo cuando son en lugares húmedos, tienen que tener su conexión debido a tierra. Entonces tú le indicas, destápate eso, saca, ábrelo y verificas que la conexión sea correcta, que el tipo de conductor sea el adecuado, que no le pongas un hilo. Pues. El código eléctrico te establece también cuál es el calibre del conductor que tienes que poner ahí. El color inclusive, el código de colores. Se verificó también, muy bien, los felicito. Toda la red aparentemente está formidable. Ahora llévenme dónde está la instalación del pozo a tierra. Llevaron al jardín, destapa. Se pone una tapa señalizada, usted sabe muy bien eso. Sacó la tapa, conexión bien. Ahora verifiquemos el hilo, se llama así, que hace la conexión a la instalación. Había el tubito, había pues aparentemente un conductor ahí. Levanto, jalo el hilo, solamente había un trocito ahí metido. El resto no existía. Entonces le dije, por si acaso, esto no sirve. Así que en su presencia empecé a llenar la hoja, el formato correspondiente, y se le da un plazo de 8 días para que subsane esa, si no se cerraba su clínica. Cosas como esas van a encontrar. Por eso le digo, ustedes cuando sean ya profesionales con autoridad, tengan mucho cuidado. Si ocurre algo en esa clínica, y tú le das el visto bueno y se saca la conclusión de que se enfrió el paciente porque recibió una descarga
eléctrica y no pudo descargarse a tierra eso, porque no existía la instalación. Estaban los componentes, pero no estaban instalados. Tú eres el responsable. Tú firmaste pues, el documento que estaba bien. En planta hay muchas cosas que ocurren como eso. Acuérdense del gran accidente o el gran incendio que se produjo en Lima en una Navidad. ¿Cuál fue el origen? Negligencia. Estaba volando el plomo. ¿Por qué? Sobrecarga. El plomo es un dispositivo de protección que se calcula para una capacidad de corriente que debe consumir. Si te excedes de ese consumo, ese plomo, pues, que es sensible, trabaja con el amigo Joule. ¿Te han enseñado? Y cuadrado verde. O sea, la teoría que te han enseñado se aplica en todo. Si esto de acá lo calculas para 20, tienes un factor, te metes 40, ¿es el mismo el factor? No, ¿no es cierto? Revienta. Pero Pepe Río dice, te está molestando mucho eso. Ponle un control de cobre. ¿A qué temperatura funde el cobre? A 1000 grados. Esto funde a 80 grados. ¿Va a fundir el cobre? Jamás. Por eso se produjo ese incendio. Y murió mucha gente. Negligencia. Aprende a utilizar bien tus conocimientos. No improvisas. Eres el responsable. ¿Ok? Sigamos con el Código Eléctrico Nacional. Ya sabemos entonces que nuestro elemento con el cual vamos a trabajar y van a desarrollar un pequeño proyecto para ver si han aprendido algo de lo que les estoy enseñando. Va a estar en vigencia en función del Código Eléctrico Nacional. Toda nueva instalación debe preverse tanto el crecimiento de la demanda como la posibilidad de efectuar cambios futuros en las instalaciones en condiciones de seguridad de trabajo. Cuando tú recién haces tu hogar, prevés que solamente tienes una potencia, ponle 10 kilowatts. Cuando llegó la familia, implementaste de accesorios, pusiste algunas comodidades y ya esto creció. Entonces, cuando haces el proyecto, no lo haces para esto, no tienes que prever cuánto más podrías aceptar. No te olvides del famoso 20%, es lo mínimo que tienes que estimar. Un 20% adicional por posible ampliación. Vas a comprar un artefacto más, vas a poner un elemento más de comodidad en casa, va a aumentar tu potencia instalada. Y tus conductores tienen que prever que esa potencia, ese adicional, lo pueden absorber. Como has aplicado el 20% más a tus cálculos que has hecho, cubres tranquilamente todo eso. Apliquen bien los conocimientos que se les dan. ¿Ok? ¿Listo? Los proyectos en sistemas eléctricos de utilización deben tener en cuenta los aspectos de las normas técnicas de calidad de servicios eléctricos. No se hacen improvisaciones. Todo se determina con la responsabilidad con la cual te has formado. ¿Ok? De modo que su operación y mantenimiento no causen desmejora de la calidad del servicio de las instalaciones de suministro eléctrico, sobre todo en lo referente a calidad del producto. El mantenimiento es sagrado en la parte eléctrica. Si no se hace mantenimiento, debe ser indicado, tu poza tierra no funciona sin que no hagas mantenimiento. ¿Y cuál es el mantenimiento básico? Echarle pues un balde de agua, que siempre esté húmedo. Es el mantenimiento. Cada 2 años verifica con un telehidrómetro. Si has construido tu poza tierra con elementos naturales, eso es eterno. Pero si has utilizado productos químicos, entre comillas, para mejorarlo, ese producto químico a los 3 o 4 años
no solamente se ha diluido, sino que ha afectado a los componentes. A veces la varilla de cobre, aparentemente que te han vendido, no has hecho el reconocimiento, tiene solamente una película de cobre. Es aplicado por electrodeposición. Ustedes saben que la química consigue todo. Y es fierro corriente. Si ese fierro corriente lo metes y está constante húmedo, ¿qué sucede con el fierro? Se oxida. Y si le pones ácidos o elementos que aumentan la corrosión, se lo consume. A los 5 años lo jalas así y sale solamente un trocito. El resto ya se lo consumió. Si fuesen alimentos naturales, eso no ocurre. Existen formas biológicas para hacer pozos a tierra. Siempre han existido los pozos a tierra. Lo que ha hecho la sociedad de consumo es ha facilitado el consumo de materiales que les permita ganancias. Y nosotros caemos en el juego. Cuando utilices productos químicos, cada 5 años tienes que renovar toda la instalación del pozo a tierra por degradación de los componentes. No recomendable. Bien, sigamos. Los documentos y planos de proyectos eléctricos, en su concepción general, proyectos, estudios, obras, impresiones de cualquier naturaleza, deben ser, ojo, elaborados y firmados por un ingeniero de la especialidad. Puede ser mecánico eléctrico, que son las autoridades que manejan la parte eléctrica. Debe ser colegiado. Si no, tu firma no vale. Esa es la razón por la cual en los colegios se exige que los profesionales registren su colegiatura. Cuando tú presentas un proyecto a la municipalidad, si no tiene tu sello con firma y número de colegiatura, rebota, no te lo reciben. Salvo que tengas ahí el ubicante, ¿no? Ojo, en nuestro país, ojo, estamos en el Perú, y todo es manejable, lamentablemente. Esa es la herencia que nos han dejado por los políticos que tenemos. Ocurren a veces algunas cosas irregulares. Alguna vez fui a una provincia a hacer una inspección, me sacaron los planos del proyecto muy bien elaborado, pero por ahí me sorprendió que tenían la instalación de un ascensor en un lugar un poco alejado. Bueno, los felicito, están evolucionando. Revisé las características de los elementos que tenían que poner para el accionamiento del ascensor y encontré un motor trifásico. Y la alimentación en el medidor era monofásico. O sea que el proyectista ni idea tenía de lo que estaba haciendo. Cosas como esas van a encontrar. Son cosas reales. Y mucho cuidado en los alimentadores. Tú haces el cálculo de la potencia que vas a tener, determinas cuánto es la intensidad de corriente que necesita el sistema. Y según eso, eliges el tipo de conector. Y encuentras que solamente tiene el conductor básico. El básico que se establece para las instalaciones eléctricas es de 2.5 milímetros cuadrados, conocido como 14 AWG en el sistema americano. Y todas las instalaciones lo ponen siempre con 2.5. No, el alimentador, el que te recibe la energía, tiene que ser de mayor calibre para que tú puedas distribuir eso dentro de tu casa. Siempre se elige por capacidad de corriente. Más adelante les voy a comentar eso. Entonces, el ingeniero tiene que tener en cuenta pues, todo lo que está escrito en el código. Ahí te establece cómo debes elegir el tipo de conductor, qué características debe tener el aislamiento, cuál es la temperatura y la ventilación que debe tener. También estamos mal acostumbrados
de que en el ducto, en las instalaciones empotradas, le metemos todos los cables que puedan entrar por ahí. Posición equivocada. ¿Cómo se enfría ese cable? ¿Cómo saque el calor que se está generando el paso de la energía eléctrica ahí? No te olvides que es un conductor, tiene una resistencia, y tu amigo Yuri está presente ahí siempre. Ese calor que está generando se multiplica por todo lo que los conductores que están poniendo ahí. Y si no hay espacio para la ventilación, ¿qué va a pasar con ese material? A cada 10 años va a estar llorando. ¿Por qué? Por degradación. Solamente se debe utilizar el 50% de la superficie útil del ducto. Debe quedar un 50% para ventilación, para que extraiga el calor y pueda disiparse. Cosa que no cumplimos nosotros los ciudadanos, ¿no? Porque somos de cabana. Ya sabemos qué significa eso, ¿no? Pues, buenas noches. Bien, entonces sigamos analizando. Tratándose de instalaciones eléctricas para viviendas unifamiliares cuya potencia instalada no supera los 3 kilowatts, es bueno joven, recién iniciando, localizadas en centros poblados rurales donde no haya presencia de un ingeniero electricista o mecánico electricista cualificado, el plano de instalaciones eléctricas interiores puede ser visado por un técnico electricista con certificación oficial. O sea, tiene que ser un SENATI, un TEXOP o un Pedro Pedías o alguna institución que formalmente dé instrucción el manejo de la parte eléctrica. ¿Ok? Sigamos. De no contar con ninguno de los especialistas antes mencionados, dicho plano puede ser visado por un ingeniero electricista o mecánico electricista o técnico electricista del concesionario. En este caso ya es profesional de la empresa distribuidora de energía y que podría hacerte la gauchada de firmar los planos de proyecto. Pero ese ya como recurso final. Normalmente debe ser un profesional que no esté ligado ahí. Porque puede cometer pues algunos errores. ¿Listo? Sigamos. Los proyectos de nuevas instalaciones, modificaciones o ampliaciones que antes de la vigencia del código hayan sido aprobados o que tengan la conformidad de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad como 5, Sistema de Utilización del año 82, deben ser ejecutados dentro del plazo otorgado. O sea, una vez que te aprueban tu proyecto, te indican cuánto tiempo necesita usted para implementarlo. Las viviendas habitualmente no las haces de un mes al otro. Para su implementación completa tomas 1 año o 2 años. Entonces tu firma tiene vigencia 2 años hasta que se concluya. Una vez concluido, se hace la famosa recepción de obra. Si es una edificación, la municipalidad manda a un inspector con el expediente que tú has presentado al inicio y tiene la obligación de verificar si lo que tú has presentado se ha instalado. De no ser así, no le da la recepción de obra, o sea, no permite el funcionamiento. Hay que tener mucho cuidado. ¿Okay? Algunas veces hay gente que tiene una versión equivocada de lo que es protección. He encontrado algunos casos. La instalación está para ponerle una llave termomagnética de 30 amperes. Le pone una termomagnética de 60, dice que es más segura. Versión equivocada. La protección termomagnética de 30 amperes significa que tu instalación puede trabajar hasta con 30 amperes sin que le ocurra nada. Si tú le sobrecargas, te permite un 20%, o sea, hasta 36 te lo acepta. Y se apaga. Con 40 revienta. Pero si tú le metes una protección de 60, ¿va a proteger? No protege. Teoría aplica la misma.
Porque hice la observación que es que es más segura. ¿Más segura para qué? No, vas a gastar más plata por gusto. Te va a costar más y no va a cumplir la función que tú le estás encomendando. Bien, entonces, ahí está la recomendación que ustedes tienen derecho a observarla. El personal a cargo de la ejecución de las instalaciones eléctricas debe ser calificado y acreditado. O sea, debe saber instalar y manipular las cosas eléctricas. Ojo, si alguna vez ustedes han hecho una pequeña instalación o han hecho algún proyecto de montaje, han encontrado que en el proceso de construcción han obstruido la tubería. Entonces, como tu línea eléctrica necesariamente requiere eso, tienes que ubicar dónde fue obstruido y tienes que subsanar. Y luego, nuevamente, reponer las cosas como estaban. Entonces, si le mandas a un patita que no sabe absolutamente nada, imposible que te pueda resolver eso. Te va a hacer tirar toda la instalación para tratar de ubicar dónde está el punto de falla. Existen métodos para tú ubicar exactamente dónde está la falla. Y tú ubicas solamente la zona que corresponde para subsanar, sacar el cemento que se metió, reemplazar el trozo de tubería y nuevamente poner la instalación. Por eso debe ser alguien que sea calificado y acreditado. El responsable de la supervisión, fiscalización, construcción, operación o mantenimiento debe verificar la calidad de mano de obra para que tú certifiques de que está bien hecha la cosa. Los materiales y productos utilizados acá también en la utilización. Tenemos mucho elemento falsificado. Tengan cuidado en su utilización. En las instalaciones eléctricas debe cumplir con las normas eléctricas peruanas, la NTC o NTP, salvo que éstas no las cumplan, en cuyo caso deben cumplir con las normas internacionales de la Comisión Electrotécnica Internacional, conocida como IEC, u otras que sean reconocidas y repongan las exigencias internacionales. O sea, todo tu material que debes utilizar debe ser un material que en realidad corresponda a la aplicación. A veces nuestro código no es tan exigente, pero existen otras versiones, otros códigos de fabricación, sobre todo las normas americanas, que sí son un poquito más exigentes. Dependiendo de la aplicación que vas a dar a las instalaciones, tú tienes que regirte por normas certificadas internacionales que te garanticen el buen funcionamiento de tu instalación eléctrica. Las instalaciones eléctricas existentes deben sujetarse al Código Eléctrico Nacional, tomo 5, Sistema de Utilización del año 82, o el Código Eléctrico Nacional, Código Eléctrico del Perú del año 55, según corresponda. Hay algunas construcciones que han sido hechas con este código, hay otras que han sido hechas con este código. La actual es la 2006. Primero ubican el tiempo, cuando fue hecho el proyecto, y después apliquen el código que corresponde. En el colegio de ingenieros siempre tiene disponible todo eso, tanto en forma digital como en forma textual o física. La norma 010-004. Alcances y obligatoriedad del uso. El código es cumplimiento obligatorio por toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que realiza trabajos o actividades en general que estén relacionados con las instalaciones eléctricas de sistemas de utilización definitivas de emergencia, así como de carácter temporal. Ojo, en las instalaciones eléctricas existen tres modalidades. Las que son definitivas, que son en ductos, pero a veces se hace para una actividad temporal. Son cosas que están expuestas.
Todas esas cosas está regido por normas. No puedes improvisar cualquier cosa. Vas a poner en forma superficial algún conductor, sí, pero tienes que anclarlo de alguna forma, tiene que tener una protección para que accidentalmente no se vaya a pelar el conductor y vaya a producir un accidente. Entonces todo eso está normado. Y cada vez que utilices la energía eléctrica, tienes que regirte a lo que dice el código eléctrico. Vas a trabajar a Francia, también existe su código eléctrico. Vas a trabajar a Estados Unidos, también existe su código eléctrico. Y está normado ahí todo lo que vas a hacer. Entonces, como profesional tienes que adecuarte a dónde vas a trabajar y aplicar el documento que esté en vigencia en esa zona. ¿Ok? Sigamos. Es un reforzamiento a la anterior norma. El código es de cumplimiento obligatorio en la industria general. O sea, no solamente para las casas. Yo te doy la instrucción, por eso te decía, lo que quería cubrir en el desarrollo del curso necesitaba más tiempo. Estoy sintetizando todo para que por lo menos conozcas tú alguna cosa. Sin distinguir el nivel de potencia. Las instalaciones eléctricas complementarias con las normas emitidas por el Ministerio de Energía y Minas, con las normas técnicas peruanas y las normas emitidas por otras autoridades competentes en asuntos complementarios a este tema. El código comprende las instalaciones y equipos eléctricos en edificios, estructuras, predios y en general toda edificación destinada a vivienda, comercio, industria, recreación o servicios. Todas las actividades las cubren, que operen o puedan operar con el rango de baja tensión hasta 1000 voltios, que es lo usual en nuestro medio, y en alta tensión hasta 36.000 voltios. Nuestras redes de distribución primaria, lo que llega a tu casa, a la zona de tu casa, en algunas zonas trabajan con 10.000 voltios. Esas líneas ya han sido saturadas por el crecimiento. Ahora las nuevas líneas son de 22.6 kilovoltios. Y cuando son líneas de regular extensión, que permiten lanzar poblaciones que están un poco distantes, se trabaja en nuestro medio con 33.000 voltios. Entonces tenemos en nuestro medio 10 kilovoltios, 10.000, algunas redes son de 11.000 kilovoltios, otras son de 22.8 kilovoltios y las más de mayor tensión son de 33.000 kilovoltios o 33.000 voltios, que equivale a 33 kV. La línea antigua Yura, la planta antigua que se tira por acá, es de 33 kV, ya salió. Pero ese nivel de tensión se utiliza para la distribución de poblaciones rurales. Son largas distancias, para bajar las pérdidas por efecto Joule en el sistema de transmisión, se eleva la tensión. Ahí se aplica. Con su mochila de dealer todavía. No mezclen la buena con sal. La verde con hierbabuena, peor. Bien, entonces ya sabemos las tensiones intermedias, todo lo que es doméstico, hasta 1000 voltios. Nosotros en la República Independiente de Arequipa trabajamos con el sistema 380, perdón. Nuestro sistema de distribución que tenemos en la ciudad es 380 por 20, 2 niveles de tensión. Para la parte comercial, industrial, se recomienda 380. El 380 es trifásico.
se trabaja con 4 hilos, significa 3 hilos activos que llaman fases R, S, T y el neutro. Cualquier fase con el neutro hace 220, pero solamente es en monofásico. En Lima se trabaja con el nivel de 220 hasta trifásico, 220 trifásico. Algunas veces me tocó observar algunos proyectos que han sido hechos por profesionales en Lima y que los querían aplicar en Arequipa, sobre todo para la parte comercial. Las máquinas de refrigeración, los accionamientos, lo consideraban con 220 voltios. Y acá en Arequipa no existe 220 trifásico, salvo que tengas tu subestación propia, donde tú puedas manejarlo a 220. Pero en la ciudad, acá solamente trabajamos con 380 trifásicos, no 220. Los sistemas de protección los debes calcular para este nivel de tensión, que son diferentes que para este. Eso me dio oportunidad de observar el proyecto y no contento, el profesional que lo hizo en Lima hizo una queja. Entonces la municipalidad de acá lo invitó a que venga y que converse conmigo, que era el inspector. Le dije, tu proyecto ha sido desarrollado para Arequipa o para Lima. Me preguntó por qué. Porque aquí en Arequipa se trabaja con 380 trifásicos. Tu proyecto es con 220 trifásicos. ¿De dónde vas a sacar? Por eso se hace la revisión, para que tú corrijas las deficiencias de tu proyecto y cuando lo implementes sea pues porque es correcto, porque tú tienes en medio. Cuando usted desarrolle un proyecto, la conclusión, primero vean para qué zona del país y cuál es el nivel de tensión de distribución ahí. No hagan improvisaciones, puede causar problemas. Ok, sigamos. En caso de instalaciones eléctricas en edificios, estructuras y predios de la naturaleza especificadas en su párrafo anterior, con tensiones superiores a 36.000 voltios, el código debe ser complementado con el código eléctrico de suministro. Es el otro código que ya se utiliza solamente para empresas. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Tenemos nivel de tensión en Arequipa desde Socabaya hasta San Lázaro en 132 kV. En algunas zonas hay 110 kV. Cuando tú haces un conjunto residencial, acá todavía recién se está implementando, donde vas a tener un edificio de 80 pisos, 50 pisos, 40 pisos, y en cada piso vas a tener 10 departamentos. Entonces la potencia instalada es muy grande y tu red de distribución no te permite alimentar eso. Entonces tú pides al concesionario que te ponga una línea especial, puedes traerla y poner una subestación propia en tu edificio o en tu conjunto habitacional, que eso es usual en nuestro medio, donde pongas una subestación con este nivel de tensión de alimentación y tú sacas de ahí el famoso 380, 220 para hacer toda la red dentro del edificio. En el Código Eléctrico Nacional establece para qué potencia ya tú puedes pedir alimentación especial y tú pones tu casete especial o en el sótano o en la parte superficial para que el concesionario te haga la instalación ahí. Tú pones tu subestación y tú distribuyes en forma interna, tú la administras en forma interna. Existe también un reglamento para eso. ¿Ok? ¿Listo? Dentro de los alcances del código están incluidos la estructura prefabricadas, desmontables o no, y con instalaciones para suministro en tierra a embarcaciones acuáticas y autopropulsadas.
Cuando tú haces un festival en alguna de las plazas públicas, llámese en la Plaza de Armas o en alguna plaza principal, la potencia que requiere esa actividad es muy superior a la que tiene disponible. Entonces no puedes conectar los equipos a la red de ahí. El código te lo prohíbe. Tú tienes que tener una forma de suministro independiente para poder implementar por esa actividad que solamente se va a hacer 1 o 3 o una semana. Entonces esas son instalaciones transitorias que te permiten realizar las actividades que están programadas. Un congreso, necesitas la feria de Perumín, por ejemplo, requiere un espacio muy grande para poner para demostración una semana, de muchos equipos, de muchas cosas, pero solamente se va a usar un mes, desde su implementación hasta su utilización, y después tiene que desmontarlo. No se puede quedar ahí. Entonces eso requiere una instalación especial que es transitoria. También está observada por el mismo código ético, que permite hacer todas esas cosas. Las reglas del código se complementan con las normas de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, conocidas como normas DGE, y con las normas técnicas peruanas, conocidas como NTP, que hablan de DGE en las observaciones, y la NTP. Son normas que están vigentes. Autoridades complementarias en asuntos de este tema, y cuyo cumplimiento sea necesario para lograr lo indicado en la regla anterior, que es la regla 0100. ¿Qué excluye el código eléctrico? No se aplica en aeronaves, no se aplica en ferrocarriles, no se aplica en embarcaciones acuáticas. Cuando trabajen en embarcaciones, tengan mucho cuidado. Tu embarcación, sobre todo hablamos de gran tonelaje, embarcaciones de 10.000, 15.000 toneladas de desplazamiento, ¿no? Creo que me están entendiendo. Toda tu superestructura, llamada casco, es material metálico. Si no prevés bien el aislamiento y las protecciones, puedes tener dificultad en el funcionamiento de tus instalaciones eléctricas. El material es especial, por eso se excluye. Ahí tienes que utilizar ya el código americano, donde sí te dan las pautas que debes seguir para poder hacer una buena implementación. Alguna vez, dentro de la experiencia de campo, me tocó hacer mantenimiento de un equipo de generación, de equipo de navegación. Son motores de marcha lenta para evitar la vibración. Su nivel de tensión era 440 para el sistema de propulsión. El problema es que cuando tú haces mantenimiento o cuando trabajas en la embarcación, se hace con líneas vivas. Y como el casco es altamente conductor, o sea, el metal, cualquier improvisación te puede traer problemas. Ten mucho cuidado y trata de cumplir con las recomendaciones con las cuales ha sido implementado las instalaciones eléctricas de esa embarcación. Nuestro Código Eléctrico Nacional no tiene vigencia, porque son cosas especiales. Lo mismo en los automóviles. Ahora vamos a trabajar con automóviles eléctricos. Entonces tienes que versarte dónde fue construido. Japón, que es el código eléctrico para este tipo de vehículos. Ustedes van a hacer el mantenimiento de los vehículos eléctricos. No puedes aplicar las normas del Código Eléctrico Nacional porque tienen otro diseño, tienen otros materiales. ¿Ok? Listo. Entonces, eso está incluido en nuestro Código Eléctrico Nacional. Las
instalaciones existentes, o sea, las antiguas, incluyendo reemplazos por mantenimiento que cumplan con los códigos previos, o sea, los códigos que se utilizaron para su diseño, no necesitan ser modificados, excepto, o sea, tú no le puedes exigir, si encontraste una llave cuchilla, te dije, y esa instalación fue hecha en el año 80, en ese tiempo tenía muy vigencia eso. Tú no le puedes decir que eso lo cambie por una termomagnética. Es potestad del dueño. Si quiere actualizar la protección, lo puede poner, pero tú no le puedes obligar. Eso indica que hay código. No necesitan ser modificados excepto cuando sea exigido por la autoridad competente, por razones de seguridad, con el adecuado sustento técnico y bajo responsabilidad del obligado. Para hacer cualquier cambio, con mucho cuidado, puedes recomendar, no puedes obligar. La Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas podrá autorizar de manera expresa, previa y con carácter particular el uso experimental de formas de construcción o métodos de instalación no previstos en el Código. El autorizado presentará informes a la Dirección General de Electricidad con las condiciones que se señalen en la autorización, con el fin de evaluar su desarrollo y resultado. Es decir, hay algunas instalaciones especiales que tú puedes ejecutarlas, pero tienes que primero tramitar al Ministerio de Energía y Minas su autorización. El área de investigación del Ministerio revisará tu expediente y en forma particular te dará una autorización para que hagas una aplicación especial. Con respecto a aspectos no incluidos en el Código, el diseño, la construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas deben ser efectuadas de conformidad con métodos aprobados y reconocidos apropiados a las condiciones locales. Estos aspectos deben ser informados con la debida anticipación a los responsables de la aprobación, supervisión, construcción o mantenimiento de las instalaciones y de los equipos. Es decir, tú puedes hacer algunas implementación de algunas cosas especiales dentro de tu local, pero eso tienes que informarlo a la entidad responsable del área, del consejo, con un informe indicando qué modificaciones has hecho y con qué vigencia va a tener eso, qué tiempo va a estar utilizado, qué resultados vas a estar obteniendo de esa instalación. Sigamos. Previamente le preguntaré a ustedes si tienen alguna consulta o alguna cosa adicional que quieran conocer respecto a la crisis del código. Quisiera preguntarle si el proyecto de cuántas personas será. Tengo que todavía establecer Ustedes son cuántos de Código van a 2020. sobrevivir en la curva. Para manipular una. Que tenemos cruce de horario también. Solamente me corresponde 30 los operativos. porque este es ¿Cuánto tiene el otro docente? 10. ¿Cuánto tengo yo? 60. Son 10 más 60, son 70, la mitad 35. 35 van por ahí, 35 me quedan acá. Salomónicamente. Y sobre esos 35 ya veremos ya cómo hacemos el trabajo. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Tienen que hacerlo en el sistema, porque también creo que esta semana, no sé si el lunes o el viernes, se cierra el sistema. Por eso vamos a coordinar con la dirección para que se tomen las acciones correctas. Pero el cambio de matrícula es abierto. Se hace La rectificación, no sé. a la rectificación, ¿hasta cuándo se puede hacer? Es que a veces se demora, a veces lo dejan más tiempo, ¿no? Pero en teoría debería terminar el lunes, si no me equivoco. Pero hay semestres que lo han dejado hasta toda una fase. Toda la fase 1, ¿no? A veces sí. Pero no debería de, ¿no? A veces olvidarlo. Trataremos de que sea lo más dinámico esto para que podamos desarrollar de forma eficiente el proyecto que se piensa trabajar.
Ojo, ¿El proyecto es de investigación o experimental? ¿Cómo se experimental? No sé, ¿cuál es su proyecto? Pero si hay norma. lo que tienen que hacer para el desarrollo del curso, que es instalaciones eléctricas, van a conseguir su plano de arquitectura. De repente es una casa. De preferencia que tenga 2 niveles. ¿Ok? Como eso ha sido desarrollado hace 20 años o hace 10 años, tú quieres actualizarlo. No me leyendas. Entonces, eso solamente te sirve como base. Y desde ahí vas a aprender a calcular de acuerdo a como te voy a indicar para que tú hagas la implementación de lo que debería estar instalado si eso es hecho este año. Por ejemplo, cuando hicieron la instalación no estaba el posa-tierra. Ahora sí te tienes que indicar en qué lugar va a estar tu posa-tierra, cuál va a ser el nivel de resistencia. Va a haber actividades de procesamiento de datos, de repente vas a poner ahí una cabina de internet, entonces ya no va a ser 25 ohms puesta a tierra, tiene que ser 10 ohms. Va a ser una pequeña clínica, mucho cuidado. Estabilizado. Pozo de tierra ya no tiene que ser 10 ohms, dependiendo qué actividad. Entonces a lo mejor son 3 ohms, tienes que poner 3 pozos paralelos. Líneas estabilizadas. Bien. Ojo, antes no se utilizaba el diferencial, ahora sí tiene que hacer implementación del diferencial. ¿Y qué circuitos debes poner diferencial? No vas a poner a todos los circuitos de la casa, te sale muy caro. Como recién está entrando en vigencia, hay zonas que sí deben tener diferencial y hay zonas que no deben tener. Entonces todo eso ya te voy a ir indicando que no sabes mucho. Y para que en la tercera fase, hagas un buen proyecto, hagas la memoria de tu proyecto, la memoria del individuo. Sepas elaborar esa memoria con los cálculos justificativos correspondientes que te voy a enseñar a hacerlos. ¿Alguna otra consulta? Sobre la conversión de tierra y los... O sea, ¿qué diciendo los venden? ¿Qué diciendo los venden? ¿Qué diciendo como para que los compren lo venden? Para facilitar la evacuación de las cargas que están llegando a tu pozo tierra. Te comento, suponte que tienes una zona rocosa o llámese desértica, donde el terreno es seco. Entonces la resistencia del terreno es muy alta. Tienes un promedio de 100 ohms. Cavas el hueco, o haces la medición con el termómetro, te da una resistencia de 100 ohms. Entonces el pozo de tierra te va a ser con alta resistencia. Lo primero que te voy a indicar es cambia esa tierra de ese volumen donde has hecho el hueco y métele tierra de chacra. ¿Cuál es la ventaja de la tierra de chacra? Que cuando tú le echas el agua, fácilmente la absorbe y la disipa. Entonces te mantiene siempre activo toda la varilla. Si solamente le pones en la parte de arriba y no en la parte de abajo que es seca, el terreno también es demasiado seco, no llega a la humedad. Entonces no tiene la suficiente superficie de evacuación de las cargas eléctricas. Entonces ahí te dicen, métele un producto químico, torgel, que es la clásica. Lo que está haciendo es agregarle algunos productos químicos que solamente en la parte superficial va a estar y te va a ir degradando a la varilla conductora. Si utilizas el carbón, tierra vegetal, no te va a hacer nada de eso. No hay corrosión. Le pones en la parte baja una placa de sal común. La sal se ioniza con humedad y te facilita la disipación de eléctricos. Por eso le digo, hay métodos naturales de construcción que no entran a la sociedad de consumo. No le conviene que se difunda eso, porque eso no lo renuevas, eso es eterno. Las centrales eléctricas tienen su malla tierra y esa no necesita mantenimiento porque ha sido hecho pues, con cosas tradicionales de larga vida media.
¿Alguna otra consulta? Creo que por el momento acaparamos la mano. Y ojo a los jóvenes que se han hecho la mudanza, primero los invito a que reflexionen y retornen cuando estuvieron matriculados para que den opción a que los jóvenes que se han quedado sin matrícula puedan matricularse. Esto es acción de compañerismo nada más. Ustedes que pongan, que digan, a ti no te corresponde, tú has estado matriculado ya, pues ahí, que se ponga en el cielo de forma